Bueno, mi amigo Raúl me ha pedido que pusiera voz a esta entrevista. Raúl, que se presenta siempre como médico de pueblo y que con el que compartimos la pasión por esta profesión, por ser médicos de familia y por escribir lo que nos pasa. La entrevista. Una consulta cualquiera, en un centro de salud cualquiera, en un lugar cualquiera. El médico mira su edad 2 veces, incluso lo calcula mentalmente con los 2 primeros números de su CIP. No había ningún error. Y como las matemáticas no engañan, mira 2 veces a sus ojos, incómodo como al que le pillan cotilleando donde no le llaman. Aquella mirada triste, los ojos mates, todas y cada una de las pequeñas arrugas que se extrarradiaban desde sus órbitas, todas, se empeñaban en imponer su ley. Una ley de hierro de la vida, mucho más dura que la benevolente ruleta del destino de la fecha de nacimiento. Aquel hombre era extraordinariamente viejo, y lo que resultaba aún más desasosegante, aquel hombre no parecía tener ningún futuro. Una historia clínica con una única anotación, un reconocimiento de empresa transcrito a regañadientes al poco de llegar el médico a su nuevo cupo. Sin alergias medicamentosas. No fuma ni bebe, practica ejercicio, juega al tenis con regularidad, casado con una hija, trabaja como comercial, operado de apendicitis a los 17 años, una vida en 4 líneas, una vida. Qué poco sabemos los médicos. Es inevitable pensar que tantas veces nuestro paso por la vida de los pacientes deja apenas un arañazo en un búnker de hormigón de 4 metros de grosor. La consulta se terminaba. La ventana que había a espaldas del médico hacía rato que había dejado de regalar el sol de la tarde y los balidos de las ovejas de la granja junto al centro de salud. El cansancio se acumulaba y rodear la mesa para salir a llamar al siguiente paciente empezaba a hacerse claramente cuesta arriba. Al médico no le gusta estar cansado en la consulta. Transpira debilidades y las neuronas parecen empeñadas en hacerle pagar peajes para transitar por las mismas autopistas por las que antes corría como James Dean en su Spider plateado. No sabe si el último paciente, pero sí que está deseando que aquello se convierta en una simple, rápida e insustancial consulta. Quizás uno de esos ramalazos burocráticos de los que se abjura con indignación en los foros de atención primaria y que sacan la sonrisilla del padre condescendiente cuando te vienen al pelo. Aquel caballero se sienta en la silla como si cada uno de sus músculos pesara media tonelada, la viva imagen de la derrota. El médico se siente abrumado por la obscena claridad de su lenguaje corporal que se empeña en desnudar al paciente ante él a pesar de su silencio. ¿En qué puedo ayudarle?, dice con la misma timidez que un adolescente en su primera cita. Y es que toda aquella pena, transpirando en la habitación, le cohíbe. Duermo poco y me encuentro siempre cansado. He perdido peso, pero es lógico, apenas como. Se me han escapado ventas que antes jamás hubiera dejado escapar. Las palabras átonas se arrastraban intentando cubrir de racionalidad el irracional sentimiento de desesperación que resultaba tan obvio. Su mirada se perdía en la ventana y el médico percibía el fracaso que subyacía tras la entrevista. Percibía cómo los restos de aquel hombre se parapetaban en formalismos que parecían haber estado repasando en la sala de espera mientras el resto de sí mismo le enseñaba el naufragio. Así que el médico le hace un corte de mangas al destino fútil en que parecía convertirse aquella petición de baja y decide lanzarse a degüello. Al fin y al cabo, si uno va a llegar tarde a casa, que sea por una buena causa. Usted está casado y tiene una hija, ¿verdad? Mi hija. La mirada se fija fríamente en el cristal de la ventana y la voz se vuelve de acero. El latigazo de dolor es tan palpable que le endereza en la silla, como si hubiera sido su Meriseli particular, como si descubrir que aún quedaba en su interior un sentimiento, aún fuera este, hubiera devuelto por el momento la vida al cadáver andante en el que se había convertido. Mi hija se mató en un accidente de moto hace 1 año. Su madre y yo llevábamos separados 4 años. Ella se marchó,
porque trabajaba demasiado. Se hartó de esperar a que se agotaran esos pocos años que yo le había pedido de sacrificio para situarme. Tenía 16. Ahora que no está, soy capaz de acordarme con un realismo de película de los más mínimos detalles. Los colores de las gomas del pelo, con las que sujetaba su coleta para ir al colegio. Los patines de bota que le regalé cuando cumplió 7 años. El juego de maquillaje que le trajo el ratón Pérez el verano que se le cayó el primer diente y que tuve que salir a comprar de madrugada al Open Core. Qué curiosa es la mente humana, ¿no le parece, doctor? Vuelve a mirar al médico y el hechizo frankensteiniano ha desaparecido como por ensalmo. La desesperanza reaparece y se hace cargo del remedio de ser humano que se ha quedado callado frente a él. El silencio se adueña del espacio y exige ser respetado. No importa, porque en las entrevistas los silencios pesan tanto como las palabras y a veces las historias se llenan más con ellos. Pero los silencios encierran el peligro oculto de estallar entre nuestros dedos. Como el humo de un mago, hace desaparecer al prestidigitador, dejándonos con un palmo de narices. En fin, ha sido una tontería, no se preocupe. Hablaré con mi jefe y le pediré que me dé esos días de vacaciones que tengo pendientes desde hace más de un año y a la vuelta estaré perfecto. Se levanta con movimientos inesperados sobre los balbuceos inútiles del médico, balbuceos de prohibido asombro ante el truco de magia. En la misma puerta se vuelve por un segundo. La moto se la compré yo, aunque su madre se oponía. Nunca pude negarle gran cosa. El médico se queda en el rellano viendo cómo atraviesa la puerta, inteligente, y se pierde en la calle. Si quedaba algún paciente, se ha debido de marchar, porque la sala de espera está vacía. La administrativa está recogiendo su bolso y la enfermera trastea en el maletero de su coche. La carretera está oscura y tiene toda la longitud del fracaso. La música tranquila tiene esta vez poco efecto balsámico. Llevarse a casa estas horas extras debían enseñarlo en primero de carrera. Durante unos días, el médico reserva siempre un momento en la cabeza para repasar aquella entrevista. Busca su nombre en las listas sin encontrarlo, hasta que las demás vidas van cubriendo el recuerdo como placas tectónicas. Fíjate qué pena. La administrativa lee el periódico antes de empezar las consultas. Un vecino del pueblo fue al lugar donde su hija se había matado con la moto, colocó un ramo de flores y allí mismo se pegó un tiro. Bueno, compartíamos estos días hablando con mi amigo Raúl de las historias tan maravillosas que nuestros pacientes nos ofrecen, ¿no? De las cosas que nos cuentan y que nos sirven para la consulta y para la vida, ¿no? Pero al hilo de esta historia compartíamos las historias que no nos cuentan, ¿no? Lo que pasa detrás y no nos enteramos, ¿no? Las historias que no nos cuentan y el respeto que debemos tener a las que no nos quieren contar. Pero también compartíamos la inquietud, aparte de la inquietud por no acertar con un diagnóstico, la inquietud por no ser capaces de ofrecer espacios para que la gente nos cuente aquello que le cuesta contar, ¿no? Y quizás esta historia va un poco de esto.